Ahora vamos a ver las drogas antidiarreicas. Las drogas antidiarreicas actúan en el organismo con el objetivo de frenar la diarrea recurrente. Recuerden que las diarreas hasta cierto límite o punto son un mecanismo de defensa del organismo por el medio del cual elimina sustancias que, diríamos, no son favorables para el organismo. El uso de los antidiarreicos es un tratamiento muy efectivo y debe ser siempre recomendado por un médico veterinario. No lo puede hacer un propietario, no lo puede tomar la decisión de cuándo utilizarlo y resulta útil cuando lo usamos en los tratamientos de esas enfermedades que cursan, entre otros síntomas, con unas diarreas que son severas o diarreas que son persistentes, o sea, mucha cantidad, muy seguido, donde vemos que nuestro paciente comienza a perder grandes cantidades, no solamente de agua, sino de electrolitos. Por lo tanto, debemos recurrir a estas drogas. Hablemos de los modificadores o depresores de la motilidad dentro del grupo de los antidiarreicos. Y tenemos a los opioides, como ser morfina, por ejemplo, para que ustedes recuerden qué son los opioides. Todos los opioides, ¿sí?, producen, diríamos, constipación. Entonces, a partir de ahí se estudió cuáles de todos esos opioides producen esta acción constipante, pero no producen ningún efecto sobre el sistema nervioso, solamente producen efecto a nivel intestinal. Entonces se vio que dentro de esos opioides estaban el difenoxilato y la loperamida. Estos, en el caso del difenoxilato, viene combinado con atropina. Es un producto antidiarreico que se usa principalmente en el perro y es más, en el gato. Ciertos veterinarios dicen que no recomiendan la utilización por ser un opioide. El difenoxilato tiene como plus de que tiene también una acción antitusiva. En general, todos los opioides inhiben la motilidad gastrointestinal, todos los opioides. Y cuando hay también una excesiva propulsión gastrointestinal, también los opioides lo que hacen es inhibir esa excesiva propulsión. También disminuyen lo que son las secreciones gastrointestinales, que suelen ser inducidas por toxinas, o sea, las toxinas inducen a secreciones. Bueno, ¿qué hacen los opioides? Las disminuyen. Por eso se indica que no se utilicen estos antidiarreicos y estos opioides cuando tenemos unas infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque nos va a producir diríamos, una detención de esas bacterias adentro del intestino, que va a ser mucho más grave, porque la diarrea en ese caso necesitamos que limpie, que barra a estas bacterias o a estas toxinas. Con estas sustancias, bien, lo que hacemos es que le decimos que se queden adentro del intestino. Además, tienen un plus los opioides que, además de hacer que esas sustancias, las bacterias o toxinas queden dentro del intestino, ayudan a que éstas sean absorbidas, o sea, aumenta la absorción de la mucosa. En el caso del difenoxilato, por lo general, comienza a actuar una vez que se suministró dentro de los 45 a 1 hora luego de la administración y durante 3 a 4 horas. Vamos a hablar un poquito de las interacciones medicamentosas y en este caso del difenoxilato. El difenoxilato no tenemos que utilizarlo cuando estamos usando un depresor del sistema nervioso central. Por ejemplo, si estamos utilizando
en nuestro paciente un anestésico, un antihistamínico, por ejemplo, tranquilizantes, barbitúricos. En el humano, por ejemplo, los que son alcohólicos, no está indicado el uso de los opioides. En este caso, como es antidiarreico y estos antidiarreicos son opioides, no se pueden utilizar en forma conjunta. ¿Por qué? Porque va a aumentar la depresión, ya sea del sistema nervioso central como del sistema respiratorio, cuando combinamos estas dos drogas. Tampoco con inhibidores. Si el paciente está recibiendo un inhibidor de la monoaminoxidasa, no debemos utilizar nunca los opioides, y en este caso que son antidiarreicos tampoco. Es más, cuando están utilizando pacientes con inhibidores de la monoaminoxidasa, hay que esperar 14 días de la última dosis de los inhibidores para poder utilizar un opioide. Acuérdense que hacía la monoaminoxidasa, ¿se acuerdan? Son enzimas, ¿correcto? La monoaminoxidasa son enzimas que van a catalizar, ¿qué cosa? La oxidación de monoaminas y la degradación de neurotransmisores aminas. ¿Y a dónde están ubicados? ¿Ustedes se acuerdan? En la membrana externa de las mitocondrias, en casi todas las células del organismo. Entonces, eso hay que recordar un poquito de asignaturas anteriores. Veamos ahora cuáles son las interacciones medicamentosas de la loperamida. En general podemos decir que la loperamida no se debe administrar con aquellas sustancias en las que van a producir inhibición de la glucoproteína P. Esas sustancias que producen inhibición de la glucoproteína P, lo que van a hacer es aumentar la concentración en el plasma de la loperamida. Entonces, por ejemplo, ¿con qué sustancias no podemos administrar loperamida? Por ejemplo, con amiodarona. Capaz que algunas de ustedes nunca la escucharon porque todavía no vino la clase de farmacología cardíaca, pero la amiodarona es un agente antiarrítmico. Con carvedilol, tampoco, porque el carvedilol, ¿para qué se usa? En el tratamiento de las hipertensiones, capaz que algunos de sus abuelos, por ahí si ustedes escuchan, utilizan como para disminuir la presión o para no tener elevadas la presión sanguínea, se utiliza carvedilol. También en el tratamiento, por ejemplo, de las insuficiencias cardíacas congestivas. En el caso de la eritromicina también inhibe la glucoproteína P, por lo tanto va a hacer que la loperamida esté mucho tiempo en plasma, más de lo que debe ser, y por lo tanto el tiempo como antidiarreico va a ser mayor y las desventajas que van a traer ya como antidiarreico van a estar exacerbadas. La eritromicina es un antibiótico. Ustedes se acuerdan que es del grupo de los macrólidos. Muy bien. Y funciona para el mecanismo de acción de impedir la síntesis de las proteínas en las bacterias. Ketoconazol, ¿escucharon hablar de ketoconazol? Es un fármaco antimicótico. Muy bien. Y por ejemplo, el verapamilo, que también lo van a escuchar más adelante, es un medicamento que bloquea todos los canales de calcio y que se utiliza también para tratar las hipertensiones. También se utiliza para lo que son las anginas de pecho, trastornos del ritmo cardíaco, y se ha visto que actualmente, como algo nuevo del verapamilo, es que en los humanos se utiliza también en el caso de los dolores de cabeza. Entonces, en general, estas son algunas de las drogas que ellas inhiben la glucoproteína P. Pero esto, cuando le doy con loperamida, es desfavorable porque aumenta la cantidad de loperamida dando vuelta por el plasma. Entonces, puede producir un efecto hasta de intoxicación por loperamida por haber tanta cantidad en el plasma. Continuando con los antidiarreicos, tenemos los moduladores de la motilidad intestinal. Fíjense qué importante el término que le estoy diciendo. Es un modulador.
En este grupo están los anticolinérgicos, talatropina y la benzetimida. Uno de los más conocidos es el Diafim, del laboratorio Koenig, donde el principio activo es la benzetimida. En este caso, se utiliza como antidiarreico para eliminar todas aquellas diarreas producidas por bacterias, por enterobacterias patógenas. Es un antibiótico y un antidiarreico modulador de la motilidad intestinal y es inyectable y viene para todas las especies. Como pueden ver en el slide, está indicado junto con un potente anticolinérgico y una enrofloxacina, o sea, benzetimida, que es anticolinérgico, y hay un antibiótico, la enrofloxacina, que es un antibacteriano, que es una quinolona de tercera generación. Está indicado en todas las diarreas bacterianas o bien en también las diarreas de origen virósico, también las producidas por parásitos en todas las especies. Bien, terminamos entonces de hablar de los antidiarreicos. Nos quedaría por mencionar los protectores y los adsorbentes, con D, adsorbentes. Dentro de ellos tenemos en primer lugar al carbón activado. El carbón activado es un carbón poroso que va a atrapar compuestos orgánicos que están en el gas o que están en un líquido. Tiene muchas funciones el carbón activado. Para mencionar alguno, se utiliza para potabilizar el agua, por ejemplo, como desodorante y como purificante del aire, como refinador de azúcar, para la recuperación de oro, pero a nosotros nos interesa porque se utiliza como el antídoto más universal, le llaman algunos, porque se utiliza en el tratamiento de animales e incluso de las personas, como en las intoxicaciones agudas. Se aplica generalmente, siempre es lo primero que se tiene a mano por ser adsorbente. Entonces, en esos casos, en los tratamientos de intoxicaciones agudas, es el antídoto más universal. Con respecto al kaolín pectin o pectina, tenemos que el kaolín tiene acción demulcente. ¿Qué era un demulcente? Es una sustancia viscosa que se caracteriza por ejercer una acción protectora local y en el caso de la pectina protege la mucosa intestinal. Entonces, lo que podemos decir es que kaolín pectin proporciona alivio sintomático y va a favorecer la formación de materia fecal más consistentes. Están indicadas en diarreas, pero que no tengan origen bacteriano. En el caso de que el paciente tenga diarrea, puede pasar que haya depresión de fluidos y también de electrolitos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Discontinuar el uso. En el caso de que el paciente también tenga distensión abdominal o que haya ausencia de ruido intestinal, es porque nos está diciendo que estamos en presencia de un hilo paralítico. Y si no observamos una mejoría clínica de la diarrea aguda en 48 horas, hay que, diríamos, parar la administración de estos protectores absorbentes, evaluar nuevamente al paciente. Lo mismo si vemos que hay evacuación, por ejemplo, con sangre o el paciente tiene temperatura, hay que interrumpir y hay que evaluar nuevamente al paciente. Entonces decimos que kaolín pectin tiene acción demulcente por el lado del kaolín y de proteger la mucosa por el lado de la pectina. Para ir finalizando con respecto a estos fármacos que actúan a nivel intestinal, nos falta hablar de las sales de bismuto. Estas se utilizan para tratar también las diarreas y en lo que se conoce como terapia triple cuando hablamos de una infección gastrointestinal por Helicobacter pylori.
Las sales de bismuto son protectoras, son antitóxicas, y antibacterianas débiles. Protectoras, antiendotóxicas y antibacterianas débiles. Se cree que, que lo que hace es, se transforma en el intestino delgado, por un lado en carbonato de bismuto y por el otro lado salicilato. Entonces, la propiedad protectora, antiendotóxica y la antibacteriana débil es por parte del bismuto. Y, ¿se acuerdan que dijimos que se desdobla en salicilato? Este salicilato va a tener una actividad antiprostaglandina. Recordemos el mecanismo de acción de los AINES. Estamos hablando de un salicilato. Entonces tiene actividad antiprostaglandina y esto puede ayudar a ser más eficaz y reducir todo lo que sean síntomas que estén asociados con las diarreas secretorias. Puede actuar como un antiinflamatorio. En los casos de las interacciones medicamentosas es muy importante tener en cuenta de que si administramos, no lo debemos administrar junto con tetraciclina, porque va a disminuir la absorción de la tetraciclina cuando es administrada por vía oral. Si se van a utilizar ambos agentes, hay que esperar entre uno y otro, al menos cuando se va a administrar uno y el otro, unas 2 horas separados del bismuto y de la tetraciclina. Otra interacción es con la aspirina, debido a que el subsalicilato de bismuto contiene salicilato. La administración concomitante, o sea, en forma conjunta, puede aumentar los niveles séricos de la aspirina. Por lo tanto, hay que controlar de manera apropiada. Cuando hablamos de protectores hepáticos, tenemos algunos de ellos, y vamos viendo algunos, como ser la silimarina. La silimarina, que proviene de una planta, el Silybum marianum, o comúnmente conocido como el cardo mariano. Vamos a ver qué beneficio nos da la silimarina. La silimarina actúa principalmente sobre el hígado, pero también sobre vesícula. ¿Qué hace la silimarina? Favorece la capacidad regenerativa de las células hepáticas que están dañadas y es como que le ayuda a producir nuevos hepatocitos. También se utiliza silimarina en el caso de, por ejemplo, de una hepatitis, de una cirrosis. O sea, cirrosis decimos cuando el parénquima hepático está, diríamos, pierde hepatocitos y es reemplazado por tejido fibroso. Entonces la silimarina es como que ayuda a los hepatocitos que quedan. Se utiliza también en el caso de para estimular la secreción de la bilis, siendo por ello, por ejemplo, recomendado en el caso de una digestión lenta o cuando hay piedras en las vesículas. Entonces decimos que ayuda para que no se produzcan cálculos biliares. Protege al hígado también contra toxinas y contra algunos agentes que puedan dañarlo. Estimula la síntesis de proteína en las células hepáticas. Ayuda al normal funcionamiento del hígado y a nivel de la vesícula ayuda cuando hay litiasis biliar. Acuérdense que litiasis hablamos de esos cálculos biliares. Entonces, silimarina nos tiene que dar una idea a nosotros de una sustancia que protege y ayuda al hígado y a la vesícula. Otro protector hepático es la N-acetilcisteína o NAC. Esta podemos decir que es un potente neutralizador de daños oxidativos y por lo tanto es un potente antioxidante que va a ayudar a todo el organismo y por supuesto al hígado. Lo que va a hacer va a disminuir los radicales libres y por lo tanto
va a favorecer a la disminución del estrés fisiológico que tiene el organismo. En el caso de la N-acetilcisteína, esta puede atravesar la membrana celular, ejerce el efecto adentro de la célula y lo que hace es aumentar los niveles de una enzima intracelular, que es la enzima antioxidante glutatión. Por eso esta N-acetilcisteína se utiliza como un suplemento para mejorar las funciones de todo el organismo. N-acetilcisteína, si bien acá lo vemos como un protector hepático, tiene muchas funciones en el resto del organismo. Podemos decir que es un poderoso antioxidante del glutatión. Tiene una importante función a nivel renal y a nivel hepático con respecto a la desintoxicación. Ayuda a aliviar todos los síntomas de las enfermedades respiratorias, o sea, lo podemos volver a ver en respiratorio. Alivia los síntomas de lo que es el poder respirar, actúa como antioxidante y como expectorante, afloja las mucosidades y ayuda a que pase el aire. La capacidad de aumentar los niveles del glutatión también ayuda en lo que es la función inmunológica. O sea, podemos decir que NAC, o sea, N-acetilcisteína y glutatión, estimulan la salud inmunológica. Y como esta tenemos otras funciones más de N-acetilcisteína. Con respecto al ácido ursodesoxicólico, o también conocido con el nombre de ursodio, que es un ácido biliar secundario, este lo que hace es disolver los cálculos que son radiolúcidos, porque también hay unos cálculos que son radioopacos. Cuando se llega al diagnóstico y se determinan que cálculos son radioopacos, está contraindicado este uso de ácido ursodesoxicólico. Entonces, para los cálculos radiolúcidos de colesterol, y esos pacientes tienen vesícula biliar funcional, tienen normal. Además disminuye lo que es la absorción del colesterol e inhibe también la síntesis y la secreción del colesterol hepático y no afecta la síntesis de ácidos biliares. Por lo que sí va a alterar es la composición de la bilis y lo que hace es estimula o promueve el transporte del colesterol desde la vesícula al intestino, en donde es eliminado. La disminución del colesterol biliar detiene la formación de cálculos y promueve lo que son las disoluciones de los cálculos que ya están existentes. Bien, para ir terminando, esta es la anteúltima diapo, vamos a recordar dos términos, qué es un colerético y qué es un colagogo. Coleréticos son las sustancias que activan la producción de la bilis desde el hígado. En cambio, el colagogo lo que hace es facilita la expulsión de esa bilis que está retenida en la vesícula biliar y que casi siempre va acompañado de una acción purgante intestinal. Entonces, colerético y colagogo. Bien, hasta acá llegamos y damos por finalizado. El siguiente slide simplemente es para que ustedes puedan observar y recordar algunos antibióticos que se utilizan cuando tenemos infecciones a nivel intestinal. Bueno, con respecto a los antibióticos, ahí tienen una amplia gama de antibióticos que podríamos utilizar para las vías intestinales, pero nunca utilizarlos de rutina. Los antibióticos tenemos que juzgar si ese paciente necesita verdaderamente por una enteritis una antibiótico terapia. Si hablamos de una enteritis donde hicimos un cultivo o hicimos un cultivo y sabemos que se trata de una determinada bacteria que esté causando ese tipo de diarrea, podríamos aplicar algún antibiótico o combinación de antibióticos. Andan muy bien las combinaciones de penicilina, o sea, una ampicilina, por ejemplo, con una gentamicina o una enrofloxacina y una gentamicina, ¿sí?
El metronidazol también es excelente, las sulfas, bueno, ahí tienen un listado amplio, pero saber que hay casos específicos en los que vamos a utilizar. Un paciente con una hipertermia, un paciente con una diarrea con sangre, de tipo exudativa, donde ahí sí podríamos usar de rutina un antibiótico preventivo.